Así como están de pie, les voy a invitar a que abran su Biblia en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 33. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Si usted no ama la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, cuando termine este servicio, usted va a salir enamorado de la presencia de Dios. Los niños pueden pasar a la escuela, los maestros, las mamás que necesitan llevar a sus niños, pero regresan rapidito en orden, por favor. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 15. Gloria al Señor. Abra su corazón, abra su mente, reciba la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14, aquí es donde está el mensaje de esta tarde. Y él dijo, hablando Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces Moisés responde: si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. Que el Señor añada revelación, sabiduría a su palabra, y que su Espíritu sea ministrándonos en esta tarde. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Así que he puesto por tema a esta enseñanza: ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos les gusta un mensaje con la palabra de Dios? Yo creo con todo mi corazón que si hay una predicación sin la palabra de Dios, no es predicación. Ese es mi punto de vista hacia lo que he conocido de la palabra de Dios. Entonces caminemos en la presencia de Dios. Si no caminamos en la presencia de Dios, vamos a poder tomar decisiones que no nos convienen. ¿Sabía usted eso? Cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe estar siempre dirigido por la presencia de Dios. Nuestro objetivo número uno de nuestra vida, escúcheme bien, debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios, conocerle más y obedecer su palabra. Pensé que todos iban a decir amén. Me dejaron solo. Si yo soy un hijo de Dios, Dios tiene que ser número uno en mi vida, día y noche. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, yo tengo que amar estar en esa presencia. No solamente las 3 horas que pasamos dentro del culto, sino todo el día. Todo el día tenemos que cumplir la palabra que dijo el Señor en Mateo 22:37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, todo mi ser tiene que adorar a Dios en todo momento. Toda mi vida tiene que demostrar que la presencia de Dios está en mi vida. Ahora, como hijo de Dios, yo debo de anhelar la presencia de Dios más de lo que lo anhelaba el siervo de las corrientes de las aguas, ahí en el Salmo 42:1. ¿Cuánto anhelas la presencia de Dios? Si tú estás en este lugar es porque anhelas la presencia de Dios. Porque sabes, hay una palabra poderosa cuando leemos Mateo 6:33 que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Si no me equivoco, la mayoría de nosotros venimos de otros países. Pero ¿qué vinimos a buscar a este país? ¿Cuál es nuestro mejor anhelo? ¿Cuál es nuestra meta a un futuro? Si tu principal meta no es agradar a Dios, hermano, te voy a decir que vas a perder el tiempo en este país.
Y quizás si Dios te permite regresar a tu país, vas a llegar peor de como entraste a este país. El anhelo más grande de nuestro corazón tiene que ser hacia Dios. Y ya lo demás va a venir. 6:33. Moisés, este siervo de Dios, sabía lo que era estar en la presencia de Dios. No voy a entrar de lleno a la vida de Moisés, pero recordemos cómo fue que nació Moisés. Él fue olvidado, por decirlo de esta manera, en una tinaja. Su familia se deshizo de él. Imaginemos que este Moisés en este momento, siendo un bebé, ¿cómo se siente? Nadie me quiere, me quedé solo. Ahora, ¿qué va a ser de mi futuro? Pero por la gracia de Dios, él es recogido, él es criado, y ahí es donde aprende a conocer la presencia de Dios. Él pudo haber tenido una buena excusa para no buscar de la presencia de Dios. Pero Moisés, me gusta la actitud de Moisés. No sé a cuántos les ha pasado que cuando Dios nos habla, lo primero que decimos: uy, mis defectos, ¿qué voy a hacer con ellos? Yo ni sé ni hablar. Moisés de esta manera decía: pero Señor, si yo soy falto de palabra, ¿cómo le voy a hacer para hacer tu voluntad? ¿Cómo le voy a hacer para hacer el llamado que tú has puesto en mis manos? Y cuando nosotros le preguntamos algo a Dios o le damos una excusa, recuerde, Él siempre tiene la respuesta. Siempre tiene una respuesta para nosotros, para seguir en su presencia. ¿Qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, ahí está tu hermano. Dicho en un español hispano mexicano, él es bien hablador, no te preocupes. Tú no hablas mucho, pero él habla hasta por los codos, no te preocupes. Se te olvida quién soy yo soy Dios, yo soy el creador del cielo y de la tierra, olvídate, conmigo no tienes que tener excusas. Pero entonces ya un Moisés maduro, aquí en el capítulo 33, vamos a estar brincando Éxodo 33, Éxodo 34, para que veamos cómo la pasó este hermano amado llamado Moisés. Sabe, cuando la presencia de Dios está con nosotros, nosotros vamos a superar obstáculos. El camino del cristiano siempre tendrá obstáculos. Desde el momento en que usted decide entregar su vida a Cristo, va a tener obstáculos. Que lo puede todo. Tenemos a un Dios que Él conoce lo de mañana, conoce el futuro, conoce el presente. Él conoce nuestra debilidad. Pero cuando nos ponemos en las manos de Él, mire lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 34 de Éxodo. Ya aquí Moisés le había dicho al Señor: yo quiero que tu presencia estés conmigo. Pero ahora aquí en el versículo 2, Jehová dice a Moisés: alízate 2 tablas. 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Me doy cuenta que este Dios de Moisés, a él no se le pasa nada. Moisés ya había roto las tablas pensando como Moisés: no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Quiebro estas tablas a ver si así a Dios se le olvida lo que quiere de mí. Pero Dios nunca olvida. Me daba un poco de risa leyendo estos versículos, porque dice: las tablas primeras que quebraste. Como diciendo: Moisés, no se te olvide que ya una vez me la hiciste. Te me vas a preparar 2 tablas más. Porque tú vas a seguir adelante con el llamado que yo he puesto en ti. Quizás tú no quieres, quizás tú no sabes que lo vas a lograr, pero prepárate estas tablas que, mijo, tú vas para allá aunque no quieras. Y sigue diciendo el 2, prepárate pues por la mañana, fíjese. No solamente es preparar lo que vamos a llevar, no solamente es prepararnos para hacer la labor que Dios quiere con nosotros, pero aquí está la clave. Mire, le dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a Moisés? Cada ocasión que nosotros encontramos en la Biblia donde Dios le indica a sus siervos que suban,
Siempre que vemos ocasiones de estas, el Señor le está diciendo: acércate a mí. Acércate a mi presencia, busca de mi presencia. Yo no te quiero lejos, lejos de mí yo no te puedo usar, pero tienes que estar cerca de mí para yo poder hablarte, para poder decirte lo que tienes que hacer, porque van a venir obstáculos. Siempre el Señor nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Si usted es una persona que va a hacer las cosas como usted quiere, hermano, la presencia de Dios no va a perdurar en tu vida. Si yo hago de acuerdo a lo que yo quiero, la presencia de Dios no va a perdurar en mi vida. Este camino de la búsqueda de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios, siempre encontramos obstáculos. A veces inclusive nos parece como una broma, como un chiste. Nosotros en casa tenemos 2 cachorros y más de una vez he estado yo orando, y cuando yo no atranco la puerta, ¿qué cree que hace el cachorro? Abre la puerta para estar conmigo. Y ya como son pequeños, los perritos son juguetones, siempre quieren que estén jugando, que quieren hacer sus travesuras. ¿Y qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la búsqueda? Un día yo dije: no, tengo que cambiar mi forma de buscar de la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo para buscar de la presencia de Dios? Temprano, cuando todo mundo está dormido, aún hasta los perros están dormidos. En ese momento necesitamos meternos en la presencia de Dios para poder escuchar. Hay reglas que debemos de seguir, hay instrucciones que debemos de seguir. Hermanos, este tema de la presencia de Dios es de suma importancia. Las últimas semanas el Señor nos ha estado ministrando, nos ha estado dando palabra, pero yo me preguntaba: ¿qué vamos a hacer con esa palabra que se nos ha dicho? Nos vamos a quedar solamente en el momento de la emoción. Me dijeron que voy a ir, me dijeron que voy a tener, me dijeron que voy a hacer, sí, pero ¿me voy a meter en la presencia de Dios para lograrlo? ¿O solamente lo voy a dejar en el día que me lo dijeron? Estuvimos en el retiro de hombres, fue una gran bendición. La verdad, yo me gocé como el Señor hablaba a diferentes personas. De una y de otra manera, todos los que fuimos sabemos lo que sucedió. Los que no fueron tienen que ir para que ustedes lo vean. Pero fue la presencia de Dios ahí hablando, ministrando. No solamente un día, no, los 3 días que estuvimos ahí era el Señor hablando, era el Señor ministrando desde el momento que llegamos ahí. Muchos quizás no fueron por obstáculos, pero mire lo que nos está diciendo la palabra acá. Que si nosotros encontramos obstáculos en ese momento, si estamos en la presencia de Dios, tenemos que acudir a su ayuda para salir adelante. El trabajo que hemos escogido nosotros de servirle a Dios no es fácil. Si fuese fácil, ya tendríamos 3,000 miembros en la iglesia. No es fácil. Dígame cuántos tuvieron problemas para venir a la iglesia y por fin llegamos a la iglesia este día. Levante su mano. Se apareció esto, se apareció lo otro, un dolor por aquí, otro dolor por acá, dolor en las uñas, dolor en el último pelo que me salió acá arriba. Vino de todo. El carro no andaba, la gasolina no andaba. Me levanté con gozo, pero de repente una llamada, un texto y me hizo que mi gozo se fuera hasta el suelo. Hubo algo que me quería apartar de buscar de la presencia de Dios. Siempre hay obstáculos. Entonces Éxodo 34 sigue diciendo: si de veras queremos la presencia de Dios, tenemos que pensar que muchas veces tenemos que acudir a esa búsqueda solos. Nadie va a estar con nosotros en el momento de la búsqueda. Mire lo que le dice ahora el Señor a Moisés en el versículo 3 y 4 de Éxodo 34. Y no suba hombre contigo. Wow. Ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan. ¿Cuántos saben lo que es pascar? Comer. Fíjese las instrucciones de parte de Dios. Le estaba diciendo el Señor a Moisés: te quiero a ti solo, solamente tú y yo. No quiero ni siquiera que las ovejas estén cerca comiendo, que hagan ruido, porque esto que tengo que ver contigo necesita absoluto silencio, encuentro de parte mía. Muchas veces no podemos dejar la familia a un lado, los amigos.
las parrandas, las fiestas. Y Dios quiere que las donde lo que yo haga a solas va a tener que ver con lo que yo haga a la luz de los demás. Ahora quizás tú me estés diciendo, hermano, pero si yo oro 3, 6 horas durante el día, pero no pasa nada. Entonces ese momento de encuentro con el Señor no está sucediendo lo que Dios quiere. Pero no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque lo hacemos para que digan, el hermano Jorge, el que más ora en la iglesia, ora 12 horas al día. Recuerdo cuando yo buscaba de Dios, ya empecé a buscar de Dios, ya lo compartía antes en el instituto, creo. Una persona que siempre Dios usa personas. Y yo decía, pero ¿cómo le hago para orar tiempo con Dios? Yo no puedo orar mucho tiempo. Yo oraba 1 minuto, 2 minutos y ya estaba roncando. Entonces una hermanita un día estuvo dando su testimonio. Yo oro 12 horas y trabajo 12 horas. Y le digo, oye, espérate. 12 más 12, 24. Un día tiene 24 horas. Esto no puede ser posible. ¿Qué hace en otro tiempo? ¿Cómo come? ¿Cómo descansa? No, esto está mal. Y luego yo decía, al menos de que su día tenga más horas que el mío. Más de 24 horas. Y yo decía, yo no voy a poder con esto. Pero ¿sabe qué? Un día yo quería más de Dios. Y fíjese, cuando usted quiere buscar de la presencia de Dios, el Señor le da las armas. El Señor le da lo que tiene que hacer. Se abrió mi mente en ese momento. Y ¿sabe qué sentí de Dios? Yo estaba acostumbrado a arrodillarme y orar. Pero en esta noche el cielo se abrió y sentí de Dios caminar alrededor de mi cuarto. ¿Sabe usted que puede hacer eso? A veces nos hacemos bien religiosos y solamente de rodillas. Y no oramos a Dios. Pero entonces, ahora yo ya sé, si me arrodillo y me da sueño, despierto. Para arriba, a caminar. Yo muchas veces digo, yo hago ejercicio en mi cuarto, no importa. Camino alrededor de todo mi cuarto, pero buscando de la presencia de Dios. Y entonces el versículo 4 dice, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Aquí nuestro hermano Moisés entendió la enseñanza. Más vale que lleve estas piedras, si no, Dios no me va a dejar en paz. Ya quebré las primeras, ahora tengo que tener cuidado. Porque este Dios no me va a dejar. Sí, hay diferentes tipos de oración, diferentes formas de orar, pero lo que importa es cuánto tiempo pasas a solas con tu Dios. Sin que nadie te lo diga, sin que nadie te mida el tiempo. Cuando tú dices, yo le voy a dar un tiempo al Señor para estar con Él a solas. Porque todo lo que hacemos en lo oculto, si nosotros buscamos de la presencia de Dios, entonces el Señor lo va a traer a la luz de los demás. ¿Sí? A mí en el instituto, espero que nadie se asuste de los que estén pensando estudiar, pero me gusta hacer algo. Vamos a empezar la clase y yo digo, hermano, tú oras para iniciar. Y los hemos visto, los que han estado en el instituto se han dado cuenta. A veces me dice, yo no sé orar. ¿Cómo? Pero si vas a prepararte para servir a Dios, ya estás en el instituto, bueno, tienes que aprender a orar. Y de repente, a veces yo oro y a veces les digo, hermano, por favor, dirígenos tú en el estudio o termina el estudio con una oración. Dice, yo no sé orar, yo no sé si pueda. Entonces le digo, hermanos, estamos aquí para aprender. Si a este punto tú no tienes una vida de oración, hay algo que anda mal en tu relación. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar la intimidad con Dios. Por eso muchas veces estamos en la iglesia, inclusive enseñamos, predicamos, pero tomamos decisiones malas, incorrectas, porque hacemos lo que nosotros queremos. Porque ¿sabe qué? Cuando alguien busca a Dios de todo corazón, sucede algo poderoso. ¿Sabe qué sucede cuando le buscamos a Dios con todo nuestro corazón? Escuche, Dios
viene contigo. Y ahí nosotros empezamos a experimentar la presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 5 de Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 5. Ya está en las pantallas, mire. Si no tiene su Biblia, quiero que lo vea. ¿Qué sucedió? ¿Y Jehová qué hizo? Descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Si se le olvida algo en esta tarde, no olvide por favor esto. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, Dios siempre viene con usted. Ahora, Él no se va, al menos de que yo se lo permita. Una de las promesas más grandes en toda la Biblia es cuando Dios dice: yo estaré contigo siempre. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés: yo voy a estar contigo siempre. Tu vida como cristiano, tu vida de oración, tu vida en la presencia de Dios va a cambiar cuando tú realices y tú creas con todo tu corazón que Dios está contigo. ¿Sabe por qué muchas veces caemos en tentación y muchas veces tristemente caemos en el pecado? Porque no creemos que Dios está con nosotros. Cuando nosotros creemos que Dios está con nosotros, yo no puedo hacer quedar mal a Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ya viene el Espíritu Santo a nosotros. Ya no camino yo solo. Ya la presencia de Dios está conmigo. Pero muchas veces el Espíritu te dice: haz. ¿Y qué hago yo? No, el Señor te reprenda. Seguro Satanás me dijo eso. ¿Tú crees que Satanás te va a pedir tiempo a solas con Dios? No. Algo que odia a Satanás es una iglesia que se mete con Dios. Algo que odia a Satanás es a un hijo de Dios que aparta tiempo para estar con Dios. Pero muchas veces cuando sentimos el impulso de buscar de la presencia de Dios, yo no tengo tiempo. Seguro fue Satanás que me lo dijo. No, es el Espíritu Santo que te está diciendo: hijo, necesitamos charlar. Porque el día de mañana tú vas a tomar decisiones. Y yo necesito llenarte de mi gracia. Necesito llenarte de mi favor. Porque la decisión que necesitas tomar mañana tiene que ser dirigida por mi Espíritu Santo. Pero como no hacemos caso a Dios, las decisiones siempre las tomamos y luego decimos: Dios se olvidó de mí. No, el que se olvidó de Dios fui yo. Porque no le di el tiempo para buscar de su presencia. Entonces, cuando buscamos a Dios de todo corazón, Dios viene a nosotros. Dios es omnipresente, Él está por todos lados. También nos ha prometido estar con nosotros siempre. Pero cuando hay una persona que se olvida de todo, que busca a Dios de todo corazón, entonces Él desciende y permanece con esa persona. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Pero muchas veces nosotros seguimos pecando, que no es lo que dice la Biblia. Ya dejamos de pecar. Pero si tú en esta tarde aún estás lidiando con el pecado, yo te invito a que busques de la presencia de Dios. Y el día de mañana Dios te va a limpiar de todo pecado. A veces escuchamos que nos dicen: límpiate y busca de Dios. No, no sucede así. Tengo que buscar de Dios y entonces la presencia de Dios viene a mi vida y saca a la luz todos los pecados que hay en mí. Y entonces Dios se acerca a mí. Dios viene a mi vida y se queda conmigo. Este texto que leímos en Éxodo nos indica que cuando Moisés buscaba la presencia de Dios, sucedió un acto sobrenatural que debería de pasar con todos y cada uno de sus hijos. No solamente digamos: Dios está conmigo, porque lo sentimos, porque queremos que se oiga bonito que yo estuve con Dios. Dios quiere que en realidad, en verdad, nosotros experimentemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si yo digo que la presencia de Dios está conmigo, que yo estuve en la presencia de Dios, va a suceder una transformación. Yo no puedo decir que estuve en la presencia de Dios y no sucedió nada. Si yo estuve en la presencia de Dios, mi vida tiene que mostrar frutos. Mi vida tiene que mostrar cambios.
porque tenemos a un Dios grande, poderoso, que tiene misericordia de nosotros. Así que una verdadera transformación sucede cuando intimidamos con Dios. Éxodo 34, versículo 29, mire lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando la presencia de Dios está en mi vida, yo no tengo que anunciarlo. Cuando la presencia de Dios está en mi vida, todo mundo se va a dar cuenta de que yo estuve en la presencia de Dios. Muchas veces yo no me voy a dar cuenta, como Moisés. Fíjese, él subió al monte, estuvo cara a cara con Dios, estuvo hablando con Dios. Pero dice acá, Moisés no sabía que su piel resplandecía. Usted se ha encontrado con alguien que de repente ya no es la misma persona. Es porque esa persona estuvo en la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios, Dios te transforma. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué? Porque estuvo hablando con Dios. No espero que lo haga nadie, pero hable con una persona del mundo 5 minutos y cuando llegue usted a casa, usted va a hablar igual que esa persona, por muy cristiano que sea. Porque lo malo se pega rápido. ¿Usted se dio cuenta? Lo bueno tarda para pegarse de una persona, pero lo malo sucede rápido. Entonces, cuando estamos en esa presencia, cuando estamos con esa intimidad con Dios, mi vida empieza a ser transformada. Mi vida empieza a cambiar. Si yo era un mal hablado, mi forma de hablar empieza a cambiar. Si yo era una persona insegura, empiezo a tener seguridad en el Señor. Empiezo a tener esa decisión, empiezo a tener ese rostro del Señor en mi vida. Y cuando la gente me ve, me dice: oye, pero ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, te ves diferente, ahora brillas. Pero sucede lo contrario también. Cuando nos ven después de años y nosotros decimos: soy cristiano, voy a la iglesia, y dice: y oye, ¿de veras tú eres cristiano? ¿Sigues siendo el mismo o el peor? ¿Sigues bebiendo? ¿Sigues haciendo esto? Oye, pero mira, las 2 de la tarde, ¿qué no tenías que estar tú en tu iglesia? ¿No tienen servicio a las 2 de la tarde? Si la presencia de Dios está con nosotros, un cambio tiene que suceder. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, esa transformación, ese cambio es evidente a todo mundo. Moisés no sabía que su piel resplandecía, pero sí los demás se dieron cuenta. Así que, esposas, les voy a dar un consejo. Espero que no se molesten conmigo. Cuando su esposo, cuando su marido quiera venir a la iglesia, no se lo impida. Anímelo a que venga a la casa de Dios, a que esté siempre metido en la casa de Dios. Hoy le repartimos un volante, un flyer donde tiene los horarios de nuestras reuniones. Si usted no dejó ir a su esposo en el retiro, la próxima vez que tengamos un retiro, déjelo ir para que se meta en la presencia de Dios. Y cuando llegue ese esposo, ese marido del encuentro con el Señor, su esposo va a ser diferente. Diferente para bien. Si hablaba muy fuerte, su forma de hablar va a cambiar. Hagamos un examen. Espero no meterme en líos. Las esposas que sus esposos fueron al encuentro, ¿cuántas vieron un cambio en su esposo? ¿Me podría enseñarme de su mano? Como 3, 4, 5, 6. Son como 6, 7. Y ahora van a levantar todas las manos porque está la pareja diciéndole. Pero sí hubo un cambio. Yo, que no vivo con los hombres que fueron, me di cuenta que hubo un cambio. ¿Sabe cuándo me di cuenta que hubo un cambio? Cuando estuvimos allá y luego cuando vinimos al servicio.
en el servicio, antes de empezar el servicio, hermanos que fueron al encuentro, que apenas nos visitan 2, 3 semanas. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero hacerme miembro de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero bautizarme. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cómo hago para venir a las reuniones? Hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay algo que pueda hacer en la iglesia? Hubo un cambio. Sí, porque en este retiro no hicimos otra cosa que buscar de la presencia de Dios. Estuvimos buscando de la presencia de Dios. Sí, de repente ahí jugamos un rato, no me dejaban dormir por la noche, pero siempre buscando, ¿no? Siempre buscando de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando alguien se mete en la presencia de Dios, cambia todo. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso de Dios? Que todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón pueden entrar en esa presencia. Anteriormente en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Y todos los demás se quedaban viendo. A mí me ha pasado. Yo llegué a este país sin nada y en un tiempo no tenía qué comer. Y muchas veces miraba la comida de lejos. Uy, ¿cómo le hago para comer? Imagínese lo que es ver algo que tú deseas. Por ejemplo, saciar tu hambre. Yo pasaba días sin comer. ¿Cómo le hago para obtener esa comida? Que alguien tenga misericordia, yo decía. Fíjese, muchas veces nosotros nos quedamos así. Vemos cómo Dios usa hermanos en la iglesia. Vemos cómo muchas veces la presencia de Dios está en personas y nosotros lo vemos de lejos. Cuánto anhelo yo estar en la presencia de Dios. Y seguimos sentados y el acceso está libre. No, hermano, como a usted le dan privilegios en la iglesia, usted puede entrar en la presencia de Dios. Sí, tengo privilegios, pero no te estoy hablando de privilegios en la casa de Dios. Te estoy hablando de un privilegio para entrar libremente en la presencia de Dios. Hermano, pero es que tú no sabes los problemas que yo tengo. Si yo te cuento los problemas que yo tengo, te voy a hacer llorar. Cada uno de nosotros pasamos luchas. Hay muchas cosas que nos impiden meternos en la presencia de Dios. Pero el Señor no quiere excusas. Nosotros tenemos excusa para todo. A mí nadie me llama, a mí nadie me invita. Yo soy siempre el último. Pero hay alguien que no se olvida de ti. Y ese es nuestro Dios, que te está llamando en esta tarde a que tú te metas en la presencia de Él, a que tú te llenes de su gloria. Mire, esto de estar en la presencia de Dios, aún el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Quién fue Jesús? Todos lo conocemos. Pero este Jesús era santo. Este Jesús era Dios. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero él sabía lo que era estar en la presencia de su Padre. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Lucas 9 del 27 al 31. Aquí está Jesús. Mire lo que estaba haciendo Jesús, el Hijo de Dios, la persona más santa y pura que ha pisado esta tierra. Y entre tanto que oraba, Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermanos, si el mismo Jesús pasó tiempo en la presencia de Dios, cuánto más nosotros que somos pecadores. Yo todos los días tengo tentaciones, no sé usted. Yo todos los días tengo una lucha terrible. El que es casado dice que tiene luchas. El que es soltero dice que tiene luchas. El que está divorciado dice que tiene luchas. Pero todos tenemos luchas sin importar la forma que somos. Estoy solo en este país, tengo luchas. Todos tenemos luchas.
Pero hasta que no decimos, ¿sabes qué? Hoy me olvido de las luchas y busco de la presencia de Dios. Y si usted busca de la presencia de Dios, el día de mañana, como usted buscó de la presencia de Dios, el Señor se va a encargar de todas las situaciones en su vida. Y Él quiere, Él anhela que tú y yo nos enamoremos de su presencia. ¿Cuántos se enamoraron alguna vez? ¿Cuál es la vida del enamorado? El enamorado siempre piensa en su cónyuge, en su pareja. No hay nada que comer, él la sigue amando, ella lo sigue amando. No tiene lugar donde dormir, se echan en la carpeta, en el tapete, se acuestan y gloria a Dios, siguen enamorados. Sucede que no hay dinero en el banco, no hay dinero en la billetera, pero como están enamorados, todo camina bien. La pareja siempre está en la mente. El jefe me regañó, el jefe me dice que me va a correr y yo pensando en mi amada. Dice que va a venir un tornado por acá, que la tormenta está ahí afuera y el nombre de la amada ahí en la mente. Cuando está uno enamorado, truene, llueve o relampaguee, no importa. Alguien por ahí dijo, cuando estoy enamorado que se acabe el mundo, al fin tengo a mi esposa. Ahora imagínese lo que es estar enamorado de Dios. Cuando estamos enamorados de Dios, cuando yo habito en su presencia, ¿qué importa lo que sucede? Yo me di cuenta que a partir de que yo confesé a Jesús como mi único y suficiente Salvador, casi la tierra muchas veces ha tratado de tragarme, como dicen. Mi familia me dio la espalda por un tiempo porque yo había renunciado a la religión de mis ancestros. Sentía que me iban a echar en la cárcel muchas veces. Pero gracias a Dios, el Señor tomó control. Yo seguí buscando de su presencia. El trabajo que yo decía, estoy en el cielo trabajando aquí de un día para otro, dicen, se acabó. Han venido las luchas, pero yo he perseverado en la búsqueda de Dios. ¿Ha sido fácil? No. Hay ocasiones que siento que ya no tengo gasolina para seguir adelante. ¿A alguien alguna vez se le acabó la gasolina de su carro? ¿Cómo nos damos cuenta que se acaba la gasolina? El carro empieza como a querer arrancar y a apagarse. ¿No se dan cuenta así? A mí me ha pasado, una vez me pasó así. Y muchas veces tú te sientes así. Sientes que ya solamente el olor a gasolina queda en tu cuerpo. Ya no puedes arrancar, pero dice Dios, hijito mío, ahora yo te levanto. Qué bueno que te quedaste sin fuerzas. Qué bueno que todo mundo te dio la espalda. Qué bueno que todo mundo te traicionó, porque ahora yo quiero que tú pongas tu mirada solamente en mí. Porque has estado confiando en las personas, en la familia, en el dinero. A veces cuando ya no tenemos $1 en la billetera, sentimos que llegó el fin del mundo. ¿No les ha pasado? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, no tengo ahora yo dinero, pero en el nombre de Jesús no me va a faltar nada, porque tú tienes cuidado de mí. Entonces, mientras nosotros buscamos de la presencia de Dios, hay algo maravilloso que sucede. Dios viene a tu encuentro. Muchas veces hablamos de nosotros tener un encuentro con Dios, pero la verdad es que Dios viene a tener un encuentro contigo. Al Dios real, al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, viene a acudir a tu socorro, a tu ayuda. Quizás en esta tarde tú te sientes mal, te sientes solo. Déjame decirte, llegaste al lugar indicado. Y termino con esto. La verdad es que la vida cristiana, a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles. Según nuestro intelecto no comprendemos, y el hermano menor son los que pasan más traumas. Porque el mayor, como ya es grande, la familia se centra en los más pequeños. Y muchas veces el más pequeño, como que ya los papás no lo esperaban. Y son los que tienen más traumas dentro de la familia.
Pero quizás tú llegaste a este lugar pensando que de ti nadie te tiene en cuenta. Pero déjame decirte que si te metes en la presencia de Dios en esta tarde, va a suceder lo que sucede en el versículo 14 de Éxodo 33, mientras Ministerio de Alabanza pasa y nos ayuda. Dice el versículo 14 de Éxodo 33, Dios hablando: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Quizás tú llegaste a este lugar y estás cansado. Te recomiendo buscar la presencia de Dios. Te recomiendo meterte en la presencia de Dios. Pero para buscar de esa presencia, lo primero que tenemos que hacer es darle nuestro corazón a Cristo. Antes de orar por la iglesia en general, me gustaría presentarte a Jesús. ¿Habrá alguien que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida? Puedes levantar tu mano y nos gustaría orar por ti. He traído este mensaje para eso, para decirte que el descanso solamente se encuentra en Cristo Jesús.